Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Somos varios ya, veo que hay varias personas aquí ya conectadas. Y vamos a tener un breve diálogo, charla, de las que hemos tenido tradicionalmente desde la maestría en cine documental de la Universidad de la Comunicación. Y va a ser una charla en la que la idea es provocar, ¿no? Ya lo decía Joris Ivens, uno de los mayores maestros de la historia del cine mundial, que hizo toda su obra desde el cine poético hasta el documental periodístico, que el cine es básicamente un arte de provocación. Entonces, lo que queremos aquí es provocar ciertas reflexiones y detonar el interés en el cine documental, que es lo que queremos hacer en la maestría en cine documental y lo que pretende hacer la Universidad de la Comunicación en todas las ramas de la comunicación, ¿no? Sobre todo desde el periodismo y desde el cine. Esta idea de esta charla, cuál es el secreto del buen documentalista, ha surgido porque este 8 de febrero, por cierto, aprovecho desde el principio para invitarles a que se informen y que se inscriban en la maestría, que es una gran oportunidad académica y profesional para especializarse y adentrarse en este mundo de la no ficción. Estamos a punto de iniciar una nueva generación de la maestría y estamos hablando con muchísima gente, ¿no? Con mucha gente que plantea sus dudas, ¿no? Acerca de dos cosas básicamente: nuestro plan de estudios y de por qué hacer documentales o por qué especializarse en la realización de documentales, ¿no? Y es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada, pero con respuestas muy contundentes, ¿no? Tan contundentes como aquellas que dicen, Wim Wenders o Werner Herzog, ¿no? Con las que no estoy de acuerdo, que ellos dicen: no pierdas tu tiempo en una escuela de cine, ¿no? Yo no estoy del todo de acuerdo con eso, porque todo foro, todo festival y toda universidad siempre da una amplitud de miras y de perspectivas. Y yo creo que cerrarse a esto es un error, ¿no? Creo mucho en el autodidactismo, ¿no? Pero yo creo que acercarse a una escuela de cine sobre todo posibilita formar parte de un círculo de personas que te pueda aportar muchas ideas. ¿Cuál es el secreto para mí de hacer buenos documentales? Lo primero es que son muchos, ¿no? Son muchos chiquitos, son muchos pequeñitos, y cada uno tiene el suyo, cada maestrillo tiene su librillo. En muchas universidades, en muchos planes de estudio con los que hemos colaborado a partir del tiempo, a lo largo del tiempo, en las universidades en las que yo mismo estudié, o en la escuela de cine que me formé, todos estábamos sectariamente pendientes de las innovaciones tecnológicas. Yo recuerdo, tengo una edad, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudiaba en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, que era el advenimiento de lo digital. O sea, nosotros estábamos editando en Avid, recuerdo, y filmábamos en 35 milímetros y grabábamos en 3/4, en cinta. Y es cuando surgió la primera cámara P2, la Panasonic P2, la primera cámara digital, y para nosotros aquello era una auténtica revolución. Estar pendientes de lo tecnológico, de lo digital, sobre todo los cinefotógrafos, sobre todo los sonidistas, los diseñadores sonoros o los productores, es fundamental. Pero el gran error que se cometen en los planes de estudio, el gran error que se cometen en muchas universidades o escuelas de cine, y que es lo que intentamos en la maestría en cine documental, es estar pendientes de las innovaciones narrativas. Las innovaciones narrativas son absolutamente imprescindibles ahora mismo para triunfar en el mundo del cine y en el mundo del documental. ¿Por qué? Porque ahora mismo tenemos una competencia narrativa que es absolutamente abrumadora.
desde las salas de cine, los festivales, los grandes estudios, la televisión cerrada de cable, con los grandes emporios de Discovery Channel, National Geographic, bla, 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 y las plataformas y los contenidos por Internet. El ecosistema digital en el que nos movemos es realmente abrumador. Entonces, tenemos que estar siempre pendientes de la manera en la que podemos sorprender para contar historias. Hacer cine documental es hacer, de alguna manera, cine artesanal, hecho a mano. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llega algo tomado de la realidad, una historia, un personaje, un grupo de personas, y nosotros lo tenemos que moldear. Nosotros lo tenemos que moldear a nuestro antojo para crear una historia que tenga gancho, una historia que tenga, digamos, que provoque el interés del público, porque ahora mismo no hay ningún valor de compromiso con el consumo cinematográfico. Con valor de compromiso, ¿a qué me refiero? Nosotros cuando éramos jóvenes, tú ibas al cine, hacías media hora de fila y pagabas un boleto. Pagabas un boleto y, bueno, tú te metías al cine y la película que te habías comprado el boleto la tenías que ver, te la chutabas y ya está. Si te gustaba o no te gustaba, era tu problema. Pero tú ya habías pagado y tenías que verla. Ahora yo en mi sofá o en mi cama, con mi pijama, estoy viendo el Netflix o cualquier canal de televisión o cualquier plataforma, y si tu película, tu serie o tu corto no me gusta, en un minuto yo he cambiado. Ya no lo veo, no lo quiero ver. A mí me da mucha vergüenza pararme de una sala de cine y dejar de ver una película, pero muchísima, y que nadie me vea. Yo puedo pensar que me estoy tragando, esta película no me gusta, me estoy aburriendo, pero soy incapaz de levantarme y que todo el mundo me vea huyendo de la sala, ¿no? Pero sin embargo, si yo cambio en la comodidad de mi cama o del sofá de mi casa, nadie se va a enterar. Por lo tanto, el nivel de compromiso es cero. Por lo tanto, el nivel de exigencia como contadores de historias es brutal. Entonces, el secreto para construir, digamos, buenas películas es estar pendientes de cómo se están contando las historias ahora, estar pendientes también de los nuevos formatos televisivos. Antier, leí un artículo en El País que contaba el éxito que estaban teniendo las microseries en China. Series de 1 minuto de duración cada capítulo. Y sobre todo tenemos que, y es algo que inculcamos mucho en la maestría en cine documental, aquí en la Universidad de Comunicación, tenemos que aprender a ser curiosos. Tenemos que aprender a estar pendientes de la actualidad. Tenemos que estar pendientes a leer la actualidad, a interpretarla. Y esto va tanto para los realizadores de cine documental, para los productores, como para los guionistas de ficción. O sea, los guionistas de ficción en Hollywood se atraviesan 5 periódicos al día y ven los noticieros de todo el mundo, porque de ahí surgen historias, de ahí surgen grandes historias. A mí me gusta mucho la política. Yo ayer en la tarde vi la toma de protesta, la inauguración del presidente Trump, y se me ocurrieron 20 historias, solo de ver las caras de cierto tipo de personas, ¿no? Del hijo, el de Amazon por ahí, el de Twitter, Elon Musk haciendo el saludo nazi también por ahí, ¿no? Ahí se te ocurren muchas historias, cuantas más ideas tengas, es que más cerca estás de ser un buen documentalista. Luego, hacer películas, ese ya es otro problema al que no vamos a enfrentar, pero nunca en la vida, nunca, e insisto, y quiero subrayar esta palabra, nunca vas a hacer una buena película si no tienes una buena historia y no la desarrollas bien, ¿no? Entonces, no nos cerremos nunca a la actualidad, a un buen libro, a ver los noticieros, a ver lo que pasa en nuestro mundo, en nuestro planeta, pero también en nuestra ciudad, en nuestra colonia y en nuestra calle, porque nosotros tenemos siempre historias delante de nuestras narices y no las vemos. Yo hablo en primera persona, a mí me ocurre. O sea, me paso profesionalmente meses buscando una historia
y de repente la tengo con el vecino de mi casa, o con la casa que hay enfrente de la mía, ¿no? O con el señor que vende tacos en la esquina, en mi colonia, ¿no? Entonces, esto es algo que ocurre muy a menudo. Y el secreto también, en una tercera instancia, para hacer una buena película, y para hacer una buena película quiero remarcar algo, que también aprendemos de manera transversal en los 2 años de la maestría. Hacer una buena película no es solo que sea una bella película, que tenga una factura cinematográfica considerable. Se trata de que sea vendible, de que sea colocable, como se suele decir en la industria. Me da igual que sea en televisión pública, privada, abierta, no, salas de cine, festivales o plataformas digitales. Tenemos que aprender a universalizar las historias. Y eso es algo que siempre causa mucha polémica y que, bueno, pues hablamos mucho en los foros, en los festivales de cine a los que asistimos, pues los documentalistas cuando nos reunimos y nos juntamos solemos discutir mucho de nuestras cosas, ¿no? Para mí, personalmente, es uno de los grandes problemas que tiene el cine documental mexicano, que no sabe venderse al exterior, que no es universalizable, ¿no? Por decir de alguna manera. Excepciones hay muchas, obviamente, pero hablo como en rasgos generales, no como salud de una cinematografía nacional. Lo mismo ocurre con la ficción. Los códigos y los giros dramáticos y, digamos, el lenguaje narrativo que se usa es muy mexicano, y eso es un problema. Un ejemplo que podemos poner es Roma, una de las películas más taquilleras, según Netflix, porque nadie sabe realmente cuánta gente vio la película, pero vaya, que fue un éxito de promoción, de difusión, y es una gran película, pero fuera de México fue muy poco vista, con razón, porque es una película muy local, y así se diseñó esa producción, para que fuera un éxito en México y tuviera su rampa de salida, por decir de alguna manera, a los premios Oscar, ¿no? Pero fuera de México no tuvo mucha repercusión por lo local de la historia. Entonces, ese es uno de los problemas que tenemos a la hora de comercializar y hacer rentable económicamente el cine mexicano, tanto documental como la ficción, ¿no? Y luego ya la construcción del guión, los esquemas de producción o de coproducción, los planes de rodaje, los flujos de trabajo de edición y de postproducción. Todo eso sí, por supuesto, que se aprende en una escuela de cine y se madura y se desarrolla con la experiencia. Pero con estos requisitos, lo que llamamos los secretos del buen documentalista o los secretos para hacer una buena película documental, son requisito previo e indiscutible. Sobre todo para trascender en la cinematografía. Para mí, ¿qué es trascender en la cinematografía? Y esto es una opinión muy personal. No es pasarme el año de festival en festival pisando alfombras rojas. Para mí trascender en la cinematografía es poder vivir de hacer cine haciendo las películas que me gustan. Los proyectos que yo considero que a mí me gustan. Para mí ese es el éxito, realmente. ¿Por qué me gusta mucho el documental? Porque yo creo que narrativamente es mucho más fresco, mucho más dinámico que la ficción. ¿Qué ocurre en Hollywood? Solo hay que verlo ahora. Por aquí en la sala hay personas presentes que me podrán añadir ejemplos. Pero ¿por qué está tan estancada la ficción comercial que se hace en Hollywood, que es el cine comercial que tenemos en nuestro entorno cultural, ¿no? En Turquía tienen otro, en China tienen otro, en la India tienen otro, en Europa tienen otro, pero en los dos últimos años se han hecho remakes de E.T., de los cazafantasmas, los Ghostbusters, Rápido y Furioso 7, Indiana Jones 5, creo. Yo creo que Indiana Jones ya no está como para ir con el látigo por ahí dando saltos. Ahora en Netflix se están haciendo, o en Filmin, no recuerdo, se está volviendo a pasar Luz de Luna, una serie muy exitosa que yo veía cuando era niño, en los 80s, en mi casa, con Bruce Willis y Sybil Shepherd.
El otro día descubrí, con gusto, que hay un remake ahora de Mary Poppins, del clásico de Disney de los años 60 para niños. Hollywood está viviendo desde hace 15 años del puro refrito, o sea, de la pura recreación de los clásicos o de las películas que ya han triunfado. ¿Por qué? Porque no pueden asumir riesgos. Cada vez se produce menos, pero se produce más caro. Una película comercial ya no es una operación creativa, es una operación financiera. Por lo tanto, los inversores van a invertir antes en Rápido y Furioso 17, porque han tenido la prueba de que Rápido y Furioso ha triunfado 16 veces antes en las taquillas, que apostar por un joven valor de la realización cinematográfica de cualquier parte del mundo. Esto ya se está dejando únicamente a responsabilidad de los festivales. Por eso, y es otra manera de provocar que tenemos en los festivales de cine, el futuro de los festivales de cine está garantizado porque lamentablemente son los últimos reductos, o van a ser el último reducto de este reducto de innovación, tanto técnica como narrativa, donde vamos a poder ver un cine diferente y fresco. En las salas de cine comercial, lamentablemente, ya apenas se puede. En la televisión, prácticamente ya tampoco. Aquí tenemos un verdadero drama con la televisión privada, ¿no?, en su acercamiento al cine nacional y la inversión en cine nacional. Entonces, los festivales de cine y el público que gusta del cine como arte, además de como entretenimiento, pues se tiene que conformar con lo que les ofrecen los festivales. El ejemplo son las plataformas. Las plataformas, todos teníamos mucha fe en ellas cuando nacieron, pero ya vemos, cuando yo me conecto a Disney, sé lo que voy a ver. Es muy previsible los contenidos que tienen porque su línea editorial es muy concreta. Cuando me conecto a Netflix, sé lo que voy a ver. Netflix tiene un problema, es que ya se les han acabado los asesinos en serie, es que no hay más. Entonces tienen que ir por otro tipo de contenidos, ¿no? Entonces, poco a poco se van reduciendo nuestras opciones de consumo cinematográfico, pese a que tengamos acceso a 20 pantallas al día, de nuestros celulares, de las computadoras, del cine o de lo que sea. El otro día leí también que Filmin está en venta, ¿no? Cuando Filmin se venda, pues me da mucho miedo su línea editorial de programación, que me parece maravillosa, qué es lo que va a pasar con ella, ¿no? Porque nadie que invierta una cantidad de dinero grande en un medio de comunicación, y yo entiendo las plataformas digitales y las salas de cine como un medio de comunicación, va a adoptar ningún tipo de riesgo, ninguno, cero. Entonces, esta es una pequeña lanza que aprovecho como coordinador de la maestría de cine documental para convencer a nuestros alumnas y nuestros alumnos que lo mejor siempre será, sea cual sea la ruta de exhibición y la ruta de distribución, que trabajamos mucho en la maestría, pues que sea siempre que arranque por los festivales, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido una primera pintadita de lo que quería decir, de lo que quería promover, ¿no?, para esta charla, pero también les quería invitar a que pues ustedes intervinieran, hicieran algún comentario, alguna intervención, alguna duda que tengan. Lo que pasa es que no puedo leer ahora mismo el chat, no se me salió de la sesión. Entonces, bueno, si quieren intervenir, el chat queda totalmente abierto y la idea es que, como el cine, que esto sea un diálogo, ¿no? Porque yo considero el cine así también, como un diálogo, como una historia que tú entregas a un espectador, y un espectador o una espectadora pues lo interpreta como quiere, ¿no? Y tú ahí, como creadora, como creador, pues no tienes mucho que decir ni que hacer, ¿no? Y eso es lo lindo también, y eso es lo bonito, lo que para mí sí que democratiza mucho este lenguaje universal que es la cinematografía, y en nuestro caso el documental. Entonces, ¿alguien ha intervenido o alguien? ¿No? A ver. ¿Qué herramientas o recursos concretos se pueden usar para universalizar los documentales que realizamos?
Eso es una muy buena pregunta porque todo puede ser universal en la vida, ¿no? Yo en la clase, esto lo vemos mucho en la primera materia que tenemos en el primer trimestre, que es la mirada documental, siempre lo comento, ¿no? Está muy de moda el documental de reapropiación, ¿no? El encontrar material de archivo y, bueno, pues a partir de ahí construir una historia. Y yo siempre lo digo, mi abuelita era una persona entrañable, lindísima, la quiero con el alma y tengo muchos rollos en Super 8 de ella, ¿no? Y yo estoy seguro de que todas las abuelitas de las personas que nos están escuchando son personas igual de buenas y de lindas que mi abuelita. Entonces yo puedo, con ese material, construir pues un cortometraje, un largometraje sobre mi abuela y puede ser precioso. Pero ¿por qué a ti te tiene que interesar la historia de mi abuelita, ¿no? El chiste es ¿por qué te tiene que interesar? Mi labor como documentalista, el secreto del documentalista es hacerlo interesante para ti, que te produzca a ti catarsis, que te produzca empatía, simpatía, antipatía, que te produzca algún tipo de reacción emocional. El chiste de cualquier obra artística, o sea, yo veo el Guernica de Picasso y me provoca una reacción emocional muy fuerte. Además, he escuchado una ópera y me produce una reacción emocional muy fuerte. Veo el Palacio de Bellas Artes y esa arquitectura me produce una reacción emocional. Lo que perseguimos como artistas es provocar reacciones emocionales. Y las emociones son universales. El miedo, la risa, el temor, la envidia, la frustración, el amor, el odio, todo eso es universal. Entonces, para universalizar tu historia, primero tienes que jugar con emociones. Si tu guión, si tu historia, si tu escaleta, ves que no tiene contenidos emocionales, es que te falta trabajo por hacer. No quiere decir que tu proyecto sea malo, quiere decir que te queda trabajo por hacer. ¿Por qué me tiene que emocionar? ¿Por qué te tiene que emocionar la historia de mi abuelita? Ese es mi trabajo como documentalista. ¿Cómo tengo que escribir la historia? Si yo veo una historia de una abuelita en Vietnam, pues a lo mejor consigo elementos narrativos para la historia de mi abuelita que pueden ser aplicados, ¿no? El chiste es que la gente se puede identificar con tu película, con tu proyecto, y que se identifique con unas reacciones emocionales claras. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Por qué triunfan tanto de Radical Media, de Joe Berlinger, que es el creador de los True Crime, ¿no? de Netflix? Todo el mundo los ve. Yo los he visto. Hay algunos que me gustan mucho y otros que no me gustan nada, pero es que son muchos, es normal, ¿no? Pero ¿por qué triunfan? Porque mueven siempre a emociones. O sea, ver a un asesino serial, ver a un asesino, a un violador, un secuestrador de niños, pues claro que mueve emociones. Por eso triunfa en todo el mundo, porque las emociones son un lenguaje universal. ¿Cuál es el error más común que se comete al escribir una historia, ¿no? al contar un documental? Que cometemos el pecado de dar demasiada información. Y dar información constantemente, y dar información constantemente. Y la información no emociona. La información complementa, pero no emociona. Entonces, tenemos que ver nuestra redacción de guión si emociona o no emociona, ¿no? Entonces, esa es la mejor manera de conseguir universalizar pues las historias, ¿no? Ir siempre a lo emocional. Pediría que no se confunda esto con lo que hace, por ejemplo, Televisión Azteca o Televisa de musicalizar las notas televisivas. Si sale un accidente de tráfico y sale personas muertas y diciendo, ay, mi papá se ha muerto, no lo musicalices por debajo del piano. O sea, no, eso es jugar, eso es amarillismo y eso es morbo gratuito. Nosotros estamos hablando de otro nivel narrativo, creo que muy superior, ¿no? Entonces, mi consejo para universalizar es ese. Si algo me
produce ternura, risa, llanto, asco, enfado, empatía, lo has conseguido. Y ya será totalmente universalizable tu proyecto. Espero haber contestado la pregunta. Hay otras preguntas más. Sí. Entre tantos recursos narrativos que hay ahora, ¿cómo encontrar en qué te es propio como autor? Lo mejor, lo que yo aconsejo, como coordinador de la maestría en cine documental, siempre lo digo a todos los alumnos, es que si tú vas a escribir libros, leas todo lo que puedas. Si pintas, que veas qué se está pintando. Si esculturas, que veas qué esculturas se está haciendo ahora mismo. Si tú quieres hacer películas, tienes que conocer los elementos narrativos que existen, todos, y sobre todo los lenguajes y las formas. El cine contemplativo, el observacional, el de reapropiación, el expositivo, el mashup, que está muy de moda ahora, ¿no? Que es el de concentrar imágenes extraídas de las redes sociales. Conocerlas, porque mezclando vas a encontrar tu lenguaje personal. Mezclando. Pero la mejor manera de mezclar es conocer, ¿no? Nosotros empezamos con los clásicos. A los alumnos de la maestría, en la primera materia, que imparto yo, que es análisis de la historia narrativa, siempre les contraponemos estilos narrativos contemporáneos del año 2024, del año 2025, con grandes clásicos de los años 1910, 1920 o 1930. Y es muy curioso ver cómo las películas que narrativamente están triunfando hoy en día ya se habían inventado, esos estilos narrativos ya se habían inventado en los años 10, 20 y 30. Entonces, no nos obcequemos en inventar estilos narrativos. Mezclemos, conozcamos, empapémonos de cine documental. Veamos cine documental y tú, mezclando, dependiendo de las necesidades que tenga tu proyecto, mezclarás, agarrarás unas cosas de acá, otras cosas de allá y habrás creado tu propio lenguaje. Un ejemplo que siempre vemos en esta materia de cine documental, y quien haya recibido mis clases lo sabrá, ¿no? Siempre vemos varios cortometrajes, uno de ellos es Now, del realizador cubano Santiago Álvarez, que agarrando unas cosas de aquí y de allá y haciendo esto, inventó sin querer el videoclip, lo que hoy conocemos como el videoclip, ¿no? Entonces, él no quería inventar nada, él quería hacer una gran película y dar con todo a los gringos, que es lo que quería hacer como propagandista socialista, que era cubano, ¿no? No pretendía inventar ningún género audiovisual, pero lo hizo. Entonces es que veas, que vayas a los festivales, que veas qué hay en las plataformas. Y cuando tú tengas una idea, pues se me ocurre hacer esto así, esto así, esto así. Porque tampoco es bueno decir, voy a hacer mi película así o así. A lo mejor puedes hacer cada secuencia de una manera. O a lo mejor puedes jugar con los tonos y las texturas de tu película como tú quieras. Tu película es tuya y las decisiones que tú tomarás son tuyas, ¿no? El resultado es tu responsabilidad, pero el proceso creativo es totalmente libre. Entonces es que veas películas y que te empapes de los estilos narrativos que existen y encontrarás el tuyo propio, por supuesto. Si no he respondido, me dicen, ¿eh? ¿Algún ejemplo documental extranjero que ha podido venderse fuera de su país de manera exitosa? Uy, miles. Documental que se haya vendido en todo el mundo de manera exitosa. Bueno, pues un ejemplo a principios de los 2000 fue la película Zeitgeist, que la pueden ver. Es una película que se abrió en YouTube en el año 2005-2006 y que tuvo 20 millones de reproducciones en apenas una semana. Eso es un gran caso de éxito. A mí me gustaría recalcar, por ejemplo, pues la cinematografía de Michael Moore, ¿no? Que puede gustar más o menos, pero su película Bowling for Columbine se vendió, se sigue vendiendo en muchísimos países. Películas como Searching for Sugar Man, del fallecido Morgan Spurlock,
Super Size Me es una película que se vendió en muchísimos, pero muchísimos lugares del mundo. Los ladrones viejos de Berardo González, que es un caso mexicano, también tuvo muchas ventas en el extranjero. Anterior, mexicana también, En el hoyo de Juan Carlos Rulfo. Life in a Day, La vida en un día, que es una película dirigida por Kevin MacDonald y producida por Ridley Scott. Es un proyecto de Ridley Scott. También se sigue vendiendo a todo el mundo. Quiero decir que ejemplos de éxito, de ventas de cine documental podemos encontrar miles, o sea, miles, tanto en el éxito de taquilla, de audiencia, vamos a llamarlo audiencia, como en el éxito financiero, ¿no? Que son películas que han conseguido cierta rentabilidad. Hay muchísimos ejemplos. Podríamos estar citando ejemplos hasta las 5 de la mañana sin ningún tipo de problema. Y bueno, Jonathan Galicia te dice, estoy a punto de realizar un documental sobre los jockey, ya que me dedico a las carreras de caballos. El documental lo pretendo hacer tipo serie, se llama La vida de un jockey y por eso estoy aquí. Soy de Teotihuacán. ¿Qué consejos me darías? Pues sobre todo que el planteamiento lo cambias, ¿no? No vas a hacer un documental o una serie sobre un jockey, ¿no? Sino sobre qué jockey, cuál es su historia, ¿no? No me hagas una película sobre algo, sino cuéntame una historia de algo, ¿no? Porque es cuando conseguirás realmente atrapar, ¿no? Atrapar al público y hacer una buena película sobre un mundo que es apasionante, porque es un deporte, están los animales, están las apuestas, hay todo un mundo, alrededor, ¿no? Cuanto más concreto seas, más fuerte será el enganche, ¿no? Cuando podamos poner cara al jockey, al animal con el que corre, porque bueno, esto es también debate, ¿no? ¿De quién es el mérito, del jockey o del caballo, ¿no? Yo creo que es de la simbiosis entre los dos. Entonces, eso es un buen punto emocional. La relación con los animales siempre es un buen punto emocional y me remito a lo de antes, un buen enganche para universalizar esa historia, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos para lo que quieras. Nosotros en la maestría trabajamos sobre proyectos, ¿no? Y los 16 maestros que formamos parte de la maestría, pues asesoramos y vamos trabajando todos los aspectos, cada uno de los aspectos de los proyectos. Nos es indiferente que sean series, que sean largometrajes, que sean cortometrajes o que sean cineminutos, ¿no? Entonces, adelante con el proyecto. Pues bueno, estos son algunos de los, digamos, de los puntos. Si tienen alguna cuestión más, sin ningún tipo de problema, aquí estamos para resolverlos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los secretos de ser el buen documentalista, hablábamos de esto, de estar pendiente de la innovación narrativa, de cómo podemos aprender a provocar y a causar interés y cómo podemos aprender a ver cómo se cuentan las historias, ¿no? A ver cómo podemos hacer interesantes las historias, porque este es otro punto. Siempre la maestría y en todos los aspectos profesionales, en los ámbitos profesionales de la cinematografía, siempre hablamos de nuestros proyectos personales, ¿no? Que siempre son los mejores del mundo, siempre son los más interesantes, pero a veces se nos olvida que tenemos trabajos por encargo, se nos contrata para hacer documentales y en ocasiones esos trabajos no son tan apasionantes o no nos gustan tanto, ¿no? Pues ahí está la verdadera chamba, ¿no? Cómo hacer interesante y cómo hacer apasionante este tipo de documentales. Por ejemplo, es solo un ejemplo, si se nos encarga hacer documentales de naturaleza, es un ejemplo,
yo recomiendo mucho que vean las películas de Herzog, ¿no? O vean la historia del camello que llora, ¿no? O sea, cómo podemos hacer storytelling. O sea, hacer storytelling es construir historias a partir de algo, ¿no? Para mí la que fue mejor película del año en el 2024 que tuvimos en DocsMX aquí en la Universidad de la Comunicación, que ganó el premio a la mejor película europea, que ganó el Gran Premio del Jurado de Sundance y que ganó el premio del público en Berlín. Noorderland, perdón, se me había borrado el título. Después de mencionar tanto premios, se me borró el título. Es una película sobre la cuestión palestina. O sea, ¿por qué está pasando todo esto de Gaza? Y tal? Y la gente, cuando reacciona sobre Palestina, se cree que ya va a recibir un tostón de películas sobre política, Oriente Medio, Palestina, 2200 años de ocupación, o que sí, o que no, o que el sionismo. No, es una historia de un chavo. Es una historia de un chavo que vive en Cisjordania. Es una historia de un chavo que van unos soldados y le destrozan con una excavadora un gallinero donde tiene gallinas y donde destrozan una gasolinera que tiene. Una gasolinera, me refiero a un surtidor de gasolina, se lo destrozan. Y es la historia de ese chico, sin más. Una historia muy concreta. Y a partir de ahí tú conoces qué es lo que está pasando allí, en esa región del planeta, ¿no? Cuando tú ves películas como The Act of Killing de Joshua Oppenheimer, por cierto, otra película que se ha vendido y se continúa vendiendo por todo el mundo, pues te das cuestión de lo que ha pasado en rincones del planeta que ni siquiera sabemos que existen, ¿no? Pero que son películas que te emocionan realmente. Y te das cuenta de cómo situaciones de países como Camboya o tal, pues son situaciones muy similares a las que vivimos aquí en México, o las que se viven en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el secreto del documentalista. El querer contar historias, el ver historias, el tener curiosidad por las historias. Hay que ser curioso o curiosa por naturaleza, y si no, nos tenemos que obligar a ser curiosos. Yo en la licenciatura, cuando doy clases en el CCC o en cualquier licenciatura, siempre pregunto cuál fue el último libro que leíste. Porque no, que yo hago cine. Bueno, vale, pero ¿cuál fue el último libro que leíste? Porque eso me interesa saberlo, ¿no? Entonces, esa apelación a la curiosidad, eso es lo más importante. Y luego manejar cámaras, aprender a corregir color, hacer un buen diseño sonoro, hacer esquemas de coproducción, saber aplicar a subvenciones públicas del INCINE o de Ibermedia. Eso es fácil, eso lo aprendemos en las licenciaturas y en la maestría, lo aprendemos. Pero si no tenemos estos 3 pequeños secretos que hemos contado antes, no tiene sentido que manejes bien la cámara. Yo veo películas con una cinefotografía soberbia, pero que se me hacen por un ladrillazo en la cabeza. O sea, entonces, esa es la base. Esa es la base para tener un buen proyecto. Y si estás bloqueada narrativamente, si estás bloqueado en cuanto a ideas, hay maneras de desbloquearse narrativamente, ¿no? Los escritores dicen eso, ¿no? Dice mucho eso de, ¿cómo se dice? El pánico de la página en blanco, el desierto creativo. Nos pasa a todos, nos pasa a todas, y quien diga que no miente. O sea, a los mejores guionistas de Hollywood les pasa. No sé si vieron una serie que fue muy exitosa hace 2 o 3 años, Succession, que es una historia de mega multimillonarios, que es una historia basada en la vida real, como casi todo, que está basada en la historia de la familia de Rupert Murdoch, el gran magnate de los medios de comunicación norteamericano. Bueno, la historia de un hombre de los más ricos del mundo y sus hijos, que son una banda de incompetentes, pero que aspiran a heredar el imperio de su padre, un imperio que no es solo económico, sino que pone presidentes, pone al presidente de Estados Unidos, lo quita, todo este tipo de cosas. Fue una serie realmente exitosa, está realizada de maravilla, ganó todos los premios que existían,
Está filmada íntegramente en 35 milímetros y en una entrevista al guionista pues me llamó mucho la atención que él estaba totalmente agotado creativamente, que ya no sabía por dónde tirar, ya no sabía. Y la industria es muy cruel porque te obligan a crear otra temporada y otra temporada y otra temporada, ¿no? Entonces, ¿qué dijo? Pues se fue a tomar una cerveza por ahí. Se tomó una chela por ahí en un bar, en Hollywood, creo que estaban en Los Ángeles o en Washington, no recuerdo. Y dijo, ya está, si no te funciona tu historia, si ya no sabes por dónde tirar, mete una buena fiesta en tu guión. Y ahí todo se descontrola y te surgen nuevas líneas narrativas, te salen nuevos plot twists, te salen nuevas implosiones de personaje, y quien haya visto esta serie se dará cuenta que hay una temporada, creo que es la segunda, creo que a mitad de temporada hay una mega fiesta donde todo se va al traste de alguna manera, ¿no? Quiero decir que lo que también enseñamos aquí en la maestría es afrontar los bloqueos creativos, que son normales. Intentamos dotar de las herramientas básicas para que un proyecto documental no cueste 5 años de producir, ni 7 años de producir, sino que podamos producir en mucho menos tiempo, que es lo que te exigen ahora las plataformas. Mucha gente quiere, no, yo quiero mi documental en Netflix, pero lo voy a tener en 5 años. Netflix nunca te va a comprar nada que tardes 5 años en tener, nunca, en la vida, nunca, olvídenlo. Por eso Netflix tiene tantas cosas de imagen de archivo, porque son mucho más veloces de producir. Ustedes, tenemos que intentar hacer los trabajos más rápido, porque es normal que cuando tú llevas mucho tiempo con un proyecto te bloquees, te canses y te frustres. La frustración es muy complicada de manejar, sobre todo a nivel creativo, ¿no? Entonces, lo que intentamos en la maestría es ser una escuela creativa. También damos asesoría a los proyectos, trabajamos los proyectos, aprendemos a hacer los esquemas de coproducción, aprendemos a hacer los presupuestos, aprendemos las nociones básicas de cinefotografía, de diseño sonoro, de corrección de color, de edición, del montaje creativo, pero lo que aprendemos es sobre todo a ser creativos y a cumplir con estos requisitos del secreto del documentalismo. Uno de los padres del cine mundial, Albert Maysles, la mitad de la dupla de los hermanos Maysles que crearon el Direct Cinema en Estados Unidos a finales de los 50 y principios de los 60, lo dijo, ¿no?, en una visita aquí a DocsMX y a la maestría, que para ser documentalista había que ser buena persona. Y para ser buena persona tienes que hacer empatía con la gente. Y a partir de ahí ya empiezas a ser buen cinefotógrafo o buen sonidista o buen productor o buen editor, ¿no? Eso es posterior, ¿no? Entonces, de todo eso nos ocupamos de la maestría. Arrancamos el 8 de febrero, la nueva generación. Y bueno, pues estamos a su disposición ante cualquier duda, ante cualquier pregunta. Somos un grupo humano maravilloso. Tenemos ahora mismo 4 películas en producción, de proyectos que han surgido en la maestría, películas que se han ganado fondos de producción para el Instituto Mexicano de Cinematografía, el antiguo Foprocine, ahora Focine. Tenemos 2 proyectos más que han ganado fondos para desarrollo de proyecto. Quiero decir que vamos en serio, que nuestro sueño no es solo aprender a hacer películas, sino hacerlas. Y de eso se trata, ¿no?, de ser un laboratorio y una incubadora, además de una maestría, y además de todo eso, participar de todas estas reflexiones, de todos estos debates, de estar de acuerdo, de estar en desacuerdo con todo esto que hablamos, como he intentado hacer en esta última horita, y sobre todo de pasarlo bien. Porque si no te lo pasas bien haciendo documentales, no lo hagas, porque pasándotelo bien haciendo documentales harás grandes películas, ¿no? Y lo mejor que te puede pasar como creador y como cineasta es que tus películas queden en el recuerdo de la gente. Eso para mí es la otra contraparte del éxito como cineasta, más allá de la taquilla y más allá del Netflix y más allá de todo, ¿no? Entonces ese es nuestro espíritu,
esa es nuestra intención. Les esperamos, estamos todos los sábados de 8 de la mañana a 2 de la tarde aquí en la Maestría en Cine Documental. Arrancamos el 8 de febrero y, bueno, por mi parte no me presenté, soy Pau Montagut, pero esto es como los créditos de la película, no me gustan nada al principio. Se ha puesto muy de moda ahora ponerlos al principio, pero me gustan al final, como deben ser. Soy muy ortodoxo ahí. Soy Pau Montagut, coordinador de la Maestría en Cine Documental de la Universidad de la Comunicación, director artístico de DocsMX, el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México. Es un placer haber compartido con ustedes este ratito y nos vemos aquí en la maestría. Muchísimas gracias.